Muy bien, vamos con información de Estados Unidos, ya que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con invocar la ley de insurrección en Minnesota y enviar militares ante las protestas contra el ICE. Previo a estas amenazas, el alcalde de Minnesota señaló que la situación de violencia provocada por los agentes de ICE es insostenible y que están evaluando la forma de mantener a la gente a salvo, sobre todo a sus vecinos. Estas declaraciones las dio tras el último ataque armado a un joven venezolano quien resultó con la pierna herida en un forcejeo con un agente de ICE. Esta agresión se da a una semana de que Renee Good fuera asesinada a disparos al interior de su auto en Minneapolis, hecho que ha motivado a miles de manifestantes a tomar las calles por varios días consecutivos, rechazando las redadas contra migrantes que realizan los agentes de ICE. Bueno, antes de ir a nuestra entrevista al respecto, hay que solamente aclarar que el ICE, que le dicen en Estados Unidos, es el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que hace cumplir las leyes de inmigración y puede investigar y detener a personas, y también tiene manejo de armas. Ojo, el problema es cómo las policía utilizan, migratoria. ¿Sí? ¿No? Vamos a hablar con Robert Valencia, analista internacional. Muy buenas tardes, bienvenido a Gemundo. Buenas tardes para ustedes, buenas noches desde Nueva York. Un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de esa crisis, para el gobierno de Donald Trump con lo sucedido en Minnesota, las marchas que hemos visto el último fin de semana y este rechazo a las políticas migratorias y a la manera quizás de tratar a los migrantes. Bueno, son tantas cosas por decir, ¿no? A raíz de todo esto. Esta es una de las consecuencias que muchos de nosotros, analizándolo desde un punto de vista político, económico, de política pública en general, pues era lo que podría desencadenarse. ¿A qué me refiero con esto? Pues el año pasado el gobierno pasó lo que se conoció aquí como el gran y hermoso proyecto de ley que le permitía al Departamento de Seguridad Nacional, pero específicamente a esfuerzos de la aduana y de la patrulla fronteriza y también con esfuerzos de expandir la fuerza de ICE, como ustedes lo acaban de señalar, pues fue la agencia que más dinero recibió del nuevo, programa de presupuesto en Estados Unidos, cerca de 70,000 millones de dólares, dividido entre el Departamento de la Patrulla Fronteriza, lo que se conoce aquí como CBP y ICE. Entonces, evidentemente, se sabía que el gobierno quería reclutar o estaba buscando reclutar personal para llevar a cabo cerca de 3,000 arrestos por día, según lo que quería Stephen Miller, que es uno de los asesores de la administración de Donald Trump, lo cual llevaría a este tipo de actos, a este tipo de situaciones que podrían desencadenar en algo tan trágico como lo que vimos en Minneapolis, en donde hay una fuerza que en el afán de reclutar personas, pues no hay una vara como tal, no hay una medida, estricta para el entrenamiento de estas personas. Se dice que, por ejemplo, los agentes de ICE reciben un entrenamiento de solo 47 días, cuando esto requiere meses de trabajo, si no es que es más realmente, para ser entrenados en momentos difíciles, para encarar, o para hacer su trabajo. Y eso se vio reflejado precisamente hace una semana, cuando este agente abrió fuego en una serie de videos que, como vemos, donde, aunque el gobierno dice que la vida de este agente estaba en peligro, pues los videos demuestran lo contrario. O sea que ese ha sido el origen de las protestas, lo que vimos hace una semana, pero también hay que señalar que ICE también ha arrestado a cientos de ciudadanos estadounidenses con estatus legal y han fallecido decenas de personas bajo su custodia. Entonces, esto es una acumulación de situaciones anómalas que han llevado, como vuelvo a señalarlo, a estas protestas que hemos visto en Minnesota y en otras ciudades del país. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Robert, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había caracterizado los actos de protesta y de resistencia como actos de terrorismo interno. Es curioso que cuando se dieron los actos violentos en el Capitolio no hubo una caracterización similar, pero se está hablando de la posibilidad de que el presidente invoque el acta de insurrección para poder desplegar más fuerzas federales. ¿Qué implicancias tendría esta decisión si es que se llegara a tomar?
Mira, ese punto que tú acabas de mencionar es tan importante porque esa es una de las dicotomías que no sabe explicar la administración. Y de hecho ella en una entrevista con CNN le hicieron esa consulta, le formularon ese planteamiento de cómo se puede explicar la retórica que ha implantado la administración Donald Trump, pero cuando sucedieron los actos del 6 de enero en el Capitolio, pues llevó, digamos, a lo que fuese perdones, indultos después de lo acaecido en aquel día. Entonces, no se explica por qué suceden estas cosas. Ahora, con la ley de insurrección, en este caso lo que está, digamos, la ley, como lo indica el nombre, pues es de tratar de mantener el orden público, pero hay distintas reglas o distintos procedimientos por seguir. Y cito, son 3 más o menos, por ponerlo, digamos, como para enmarcar eso de alguna manera. Primero, una es a solicitud del Estado, o sea, que el gobernador le pida al presidente el despliegue de fuerzas militares o por lo menos de la Guardia Nacional, con el fin de mantener la autoridad federal cuando hay un acto de rebelión o de violencia o cuando hay una obstrucción, y estoy citándolo aquí, y para proteger los derechos civiles. Ahora, según los expertos en temas de leyes constitucionales, es, digamos, difícil entender si, digamos, en el texto aparece algo relacionado con rebelión o con violencia doméstica. O sea, en este contexto que vemos en Minnesota, la implicancia que puede llegar eso a tener es que, pues, digamos, hay manifestantes, están expresando su enojo, no están obstruyendo, o por lo menos eso es lo que se ve desde Minnesota. El gobernador no ha pedido el despliegue, el alcalde de Minneapolis no ha pedido tampoco el despliegue de la Guardia Nacional, y con este llamado al despliegue que está haciendo Donald Trump, sobrepasando la autoridad del gobernador de Minnesota, pues podría, y esto simplemente es una especulación, esperemos que esto no llegue a suceder, digamos, la Guardia Nacional no tiene la potestad de abrir fuego a menos que vean alguna situación de peligro en donde efectivamente los manifestantes impidan, digamos, la labor o la operación de las fuerzas de la ley. Pero mandando la Guardia Nacional, pues podría abrir esa posibilidad de que más personas reciban estos disparos. Pero volvemos al tema de ICE. Yo creo que con lo sucedido hace una semana y el disparo que recibió este ciudadano venezolano, da a entender que las fuerzas de ICE no están siendo preparadas y que simplemente se han dedicado a reclutar más personas porque tienen tanto dinero que pues ya no saben qué hacer con él realmente. Pues están tratando incluso de dar hasta incentivos de más de $60,000 para unirse. O sea que en vez de enfocarnos en el tema de la insurrección y de mandar más Guardia Nacional, el gobierno debería prestar más atención en la formación de estos agentes que realmente han hecho un muy pobre trabajo alrededor del país. Claro, tiene que ser personal. Claro, Robert, tiene que ser personal preparado en el control de emociones, comenzando por ahí, ¿no es cierto? En el cual es saber poder y en qué momento cuando se usa un arma de fuego es algo muy peligroso. Hace 2 días Minnesota e Illinois han demandado al gobierno de Trump por operaciones de inmigración. No es una querella. ¿Eso puede escalar más? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, sí, podría escalar en el sentido de que incluso hay circuitos federales o circuitos judiciales aquí en Estados Unidos que podrían evaluar si el presidente está actuando de mala fe a la hora del despliegue de estas Guardia Nacional, que también ha sucedido, por ejemplo, en el caso de California. Si ustedes recuerdan, el año pasado, incluso a comienzos del año pasado, habían protestas en Los Ángeles que, aunque eran protestas en la escala de la ciudad, pues no eran tan grandes realmente. Eran protestas de personas que simplemente, como lo indica la Constitución, están en derecho de expresar su descontento ante ciertos actos o procedimientos gubernamentales. Y sin embargo, el presidente Donald Trump llevó fuerzas de la Guardia Nacional a Los Ángeles, cuando estas personas simplemente estaban tratando de expresar su opinión. Y en el caso de Minneapolis, pues está sucediendo lo mismo. Y el gobernador entiende que lo que podría llegar a desencadenar es esa violencia que, pues, ante su óptica, el presidente está tratando de instigar. Entonces, le ha pedido a la población de que, si bien tienen el derecho de protestar, no caer en la provocación. Ese yo creo que es la palabra clave en esto, es que la gente no entre en provocación
para que alguno de estos agentes desplegados por la administración pues abra fuego. Pero sí, hay jueces que pueden analizar si lo que está haciendo el presidente es un acto ilegal o no, y en eso sí podría llegar a suceder, la verdad. Claro, Robert, incluso se ha planteado lo que en Estados Unidos se llama una class action, una demanda colectiva, porque habría, según lo que se entiende, una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege a la población en contra de arrestos indebidos. Pero al margen de la cuestión legal, Robert, ¿qué impacto crees que tienen este tipo de operativos de ICE sobre el tejido social estadounidense? Al margen de la situación de los migrantes, que pueden ser las mayores víctimas de arbitrariedades si es que se dieran, en contra la población en general dentro del país, en contra del clima social dentro del país. Mira, ese ha sido un tema tan espinoso que también ha despertado el escrutinio sobre esta agencia de aduanas y de protección fronteriza. Porque si bien evidentemente ellos están sujetos a la Cuarta Enmienda, hay unas cláusulas, o por lo menos hay unas decisiones que se han tomado desde la Corte Suprema, en las cuales a las personas no se les permite, o esto se conoce aquí en inglés como la regla de exclusión, en la que vamos a suponer que una persona quiere demandar a un agente de ICE por daños y perjuicios en caso de que se le encuentre culpable, pues esta agencia no se ve obligada a responder por esos daños, por una compensación financiera, a diferencia de lo que podría llegar a acontecer con las fuerzas públicas regulares, como puede ser el Departamento de Policía, como sucede en muchos casos. Y esto ha sucedido porque la Corte Suprema, en una decisión en el 2022, en un fallo, argumentaba que en el nombre de la seguridad nacional, la Agencia de Aduana y de Protección Fronteriza puede autorregularse. Es decir, que cuando existen incidentes como el que vimos, por ejemplo, de ICE, pues la agencia se autorregularía y tomaría cartas en el asunto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿eso ha sucedido anteriormente? No ha sucedido anteriormente. Y creo que es más que claro con las declaraciones que ha dado la secretaria Kristen Noem, con lo que ha dicho J.D. Vance, el vicepresidente, el mismo Donald Trump, que ante la enorme evidencia de esta mala práctica, de la negligencia que ha cometido ICE, siguen defendiendo a los agentes de ICE, a pesar de que están en el lugar equivocado de la historia. O sea que esperar una autorregulación, como lo señala la Corte Suprema, pues está muy lejos de realizarse. Y de hecho, y para concluir con ese punto, uno de los agentes líderes, digamos, como el jefe de esas fuerzas de la patrulla fronteriza, mintió ante las operaciones que había llevado ICE en Chicago. Una jueza encontró que hubo irregularidades en ese procedimiento y ustedes también se preguntarían, ese agente que se llama Greg Bovino, que es la persona que controla o que dirigió las operaciones de ICE en Chicago, fue fue puesto en digamos, lo que se conoce aquí en inglés o aquí en Estados Unidos como ausencia de trabajo administrativa, o si recibió algún tipo de castigo o de relevarlo de su cargo. No sucedió nada de eso. Y por el contrario, ese señor Bovino, que aunque la jueza le encontró culpable por mentir en la operación en Chicago, está llevando a cabo esas operaciones en Minneapolis e hizo lo propio en Nueva Orleans. Entonces, es muy complicado desde el punto de vista legal, pero yo creo que es hora de plantearse ese tipo de autorregulación que claramente esa agencia no está aplicando. En el caso, Robert, por ejemplo, eso pasa en Minnesota, pero ¿qué ocurre en los estados cercanos a la frontera con México, por ejemplo? O en las zonas donde hay mayor número de migrantes. Bueno, obviamente esa es otra de las narrativas que se ha planteado a lo largo de este país, que lo que está tratando de hacer la administración es de fomentar esa provocación, esa palabra clave a la que he hecho referencia en esta entrevista, es en los lugares que se conocen aquí como los estados azules o las ciudades azules, que en pocas palabras son ciudades que son más de tendencia o que tienen una aceptación o son más adeptos a políticas progresistas o demócratas, porque la mayoría de los actos que ha cometido, o por lo menos ese tipo de operaciones que se han llevado a cabo, se han realizado en ciudades a lo largo de Estados Unidos y no tanto a lo largo, digamos, en las fronteras o en ciudades o en estados como Texas, como la Florida,
que son particularmente republicanos. Estos actos llevan un tinte político, evidentemente, porque todos los actos que hemos visto se han llevado a cabo en ciudades que son como estos bastiones demócratas. Ha sucedido en Charlotte, ha sucedido incluso en Chicago, como mencioné, en Portland, en Oregon, que es un lugar que poco se escucha de disturbios aquí en Estados Unidos. Tendrán sus problemas, por supuesto, pero a nivel nacional no se escucha disturbios en una ciudad como Portland. Se trató incluso de hacer algún tipo de digamos, de despliegue de la Guardia Nacional en Nueva York. Washington, D.C. es un clarísimo ejemplo en donde todavía existe la Guardia Nacional rondando las calles a pesar de que no hay ningún tipo de disturbios. La idea es de fomentar el miedo y de fomentar la provocación. Y eso es lo que está tratando de hacer la administración, particularmente en lugares, en su mayoría, demócratas. Muy bien, muchísimas gracias pues, por la entrevista a Robert Valencia, analista internacional. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Muy bien, hacemos una pausa y volvemos con más. Volvemos.